Myrdin les cuenta que la maldición de los reinos de los demonios ha afectado el cuerpo de Kamut. Galenos, preocupado, le pregunta si está segura y si es grave. Myrdin le contesta que afortunadamente no han pasado muchos días desde que se vio afectado por la maldición. Además, parece que la sangre del lobo está suprimiendo los daños, así que no es tan malo por el momento. Pero, si sigue así, podría volverse realmente peligrosa. Les cuenta que esa maldición hace que los deseos de las personas se amplifiquen intensamente. Galenos le comenta que, entonces, no debería haber ningún problema, puesto que, el príncipe Kamut es un hombre bueno y honesto, le pregunta si no es así. Namuel agrega que opina igual, y pregunta si no es bueno que se fortalezcan los buenos deseos. Myrdin les contesta que parece que su explicación no fue lo suficientemente buena, por eso les dará un ejemplo rápido. Les explica que para hacer del mundo un lugar pacífico, se les debe quitar todo el libre albedrío a los humanos, eso significa que serían controlados y oprimidos. Y aquel que cometa un pequeño error, sería eliminado despiadadamente. Les pregunta ahora si consideran que realmente es un buen lugar para vivir. Palabras que hicieron encogerse a Galenos y a Namuel. Namuel le pregunta si quiere decir que la bondad extrema también puede resultar en un desastre. Myrdin le contesta que así es, le explica que todo debe estar equilibrado. Ni un mundo oscuro donde solo exista la maldad, como en el reino de los demonios. Ni un mundo de luz donde solo haya bien, como en los cielos. Tiene que ser un lugar donde los humanos puedan vivir. Galenos le comenta que si ese es el caso, entonces tienen que deshacerse de la maldición rápidamente. Namuel le dice a Galenos que si eso fuera posible, no les habrían explicado todo eso. Myrdin les comenta que, desgraciadamente, en ese imperio, Búfelos fue la única persona que investigó sobre el reino de los demonios, por lo que están en una situación donde es difícil quitar la maldición. Namuel se quedó pensando en algo. Le cuenta a Myrdin que él también es una persona con la sangre del lobo sagrada corriendo por sus venas, y además es un mago. Le pregunta si quizás haya algo en lo que pueda ayudar. Myrdin se conmueve al ver su predisposición por salvar a su amigo y sonríe, le contesta que, por supuesto. Luego, ambos se encuentran quitando la maldición dentro de la habitación de Kamut. Nadia, Galenos y Reinele se encuentran fuera de la habitación. Nadia le comenta a Galenos que están tardando mucho tiempo. Galenos le pide que no se acerque demasiado, ya que la maldición reacciona a los deseos de las personas, así que nadie debe estar cerca mientras se remueve. Por esa razón, él está allí también. Nuestra protagonista se encuentra preocupada por Kamut, y desea que se recupere pronto. Siente que lo echa mucho de menos y desea verlo. Myrdin abre la puerta y les comenta que está todo hecho, lograron eliminar completamente la maldición del cuerpo de su Alteza. Todos se alegraron al escuchar la buena noticia. Nadie le pregunta si pueden entrar en ese momento, a lo que Myrdin le contesta que, por supuesto. Galenos le pide a Nadia que lo espere, y se sorprende que Namuel se vaya sin decir una palabra. Le pregunta al marqués a dónde se va. Namuel le contesta que se siente cansado después de haber usado mucho poder mágico, así que va a descansar un poco. Otro día, en el Palacio Imperial, Nadia y Reinele se encuentran esperando junto a la cama del príncipe a que éste despierte, y Galenos hace guardia en la puerta. Con los rayos del sol, el príncipe Kamut logra abrir sus ojos. Al ver ese lugar, se pregunta qué fue lo que pasó con el Bozkurt. Está seguro de que antes de perder el conocimiento, vio a Reinele en peligro. Rápidamente, se levanta preocupado gritando el nombre de Reinele. Se pregunta qué le pasó, y si resultó herida. Pero al mirar a su costado, la ve plácidamente durmiendo. Deja escapar un suspiro, y se siente aliviado de que ella está a salvo. La acaricia suavemente, lo que ocasiona que nuestra protagonista comience a despertar. Galenos entra corriendo y pregunta si ya despertó su Alteza. Se acerca a su cama y le pregunta si le duele alguna parte, y le pide a Nadia que despierte. Kamut le responde que no, que solo está un poco aturdido, por estar tanto tiempo en cama. Galenos le comenta que, por si acaso, llamará a Myrdin y al marqués Namuel. En ese preciso momento, Reinele terminó de despertarse y se transformó en humana. Enojada, le dice a Kamut que es un idiota. Kamut, confundido, no sabe qué decir ante el regaño de Reinele. Nuestra protagonista, alarmada y gritando, le reprocha porque decidió atacar a ese bastardo, estando gravemente herido. Le regaña diciendo que de todos modos Llywelyn hizo trampa,
y ese boscurt, o yogurt, lo que sea, iba a terminarse de todas maneras. Le grita que debió haber llamado a los caballeros para que pelearan por él, y le reprocha porque seguía luchando solo, si su poder y autoridad están de adorno, y si está seguro de que es un príncipe. Galenos, incómodo, le pregunta a Nadia, si sabe qué deben hacer en esa situación. Nadia le contesta que, como es una pelea de pareja, no cree que deban meterse. Reinele le pregunta qué demonios sucede con él, moviéndose de esa manera y haciendo que sus heridas empeoren. Galenos y Nadia huyen del lugar con la excusa de que traerán a los magos. Nuestra protagonista entre lágrimas le dice que él casi muere, y le recordó que prometió que no se iba a morir. En el fondo, sabe que está siendo demasiado dramática y exagerada. Y que en esa situación tan urgente, la elección de Kamut fue la mejor. Lo sabe, pero durante los últimos días, al ver a Kamut inconsciente, la hizo sentir tan miserable que fue consumida por la preocupación. Y ahora, todas sus emociones estallaron sin control. Entre lágrimas, le dice que casi rompe su promesa, y que es un estúpido idiota. Internamente, sabe que toda su ira está estallando injustamente en Kamut. El príncipe, al verla tan afectada, le pide disculpas. Nuestra protagonista le pide que se deje de mover porque todavía está herido. Kamut la mira conmovido e intenta limpiar sus lágrimas, le pide perdón por haber hecho que se preocupara. Le dice que si está enojada, que se enoje tanto como quiera. Y si no quiere perdonarlo, que entonces no lo haga. Le promete que esperará todo el tiempo necesario hasta que se sienta mejor. Nuestra protagonista cree que tal vez sea porque antes nadie le había agradado tanto como él, que ahora siente, que sigue sucumbiendo impulsivamente a sus emociones. Le dice que no es eso, se disculpa por reaccionar exageradamente y por haberse enfadado con él. Kamut le comenta que no tiene por qué disculparse. Reinele se siente avergonzada, porque actuó como una niña. Se siente una tonta por haber llorado enfrente de Kamut. Siente que quiere esconderse en algún agujero. Galenos toca la puerta de la habitación e informa a Su Alteza que el marqués Namuel y Myrdin están allí. Nuestra protagonista se siente aliviada porque ahora puede ocultarse convirtiéndose en cuervo. Kamut les pide que entren. Al entrar, Myrdin le pregunta a Su Alteza cómo se siente, y si siente alguna molestia en particular. Kamut le responde a Myrdin que está un poco somnoliento, pero aparte de eso está bien. Myrdin le comenta que es alentador escuchar eso. El príncipe le cuenta que de hecho ha escuchado muchas cosas sobre Myrdin de su padre. Y que le contó que fue maestra del emperador. Nuestra protagonista quedó totalmente sorprendida. Myrdin entre risas le dice que es algo vergonzoso, pero es verdad. Reinele no puede creer que esa abuela, no solo es la líder de los magos imperiales, ahora también fue la maestra del emperador. Cree que ella es absolutamente asombrosa. Myrdin le comenta que ahora que lo piensa, su cuervo. Al quedarse en silencio después de nombrarla, nuestra protagonista se pregunta qué puede ser, y por qué de repente habla de ella. Myrdin le cuenta a Kamut que fue ese cuervo quien se dio cuenta de que el príncipe Llywelyn estaba haciendo trampa durante el boscurt. También protegió a su majestad cuando estaba a punto de ser atacado. Además de eso, parece que entiende todo lo que están diciendo. Así que, mientras le guiña el ojo, le dice que no cree que sea un cuervo ordinario. Y le pregunta si no tiene razón. Nuestra protagonista preocupada se pregunta si ella descubrió su identidad. Kamut la mira en silencio sin saber qué responder. Luego le comenta que es como lo esperaba, y que supone que no hay nada que pueda ocultarle a Myrdin. Myrdin le comenta que ahora que ha sido elegido para ser el próximo emperador, no hay razón para que lo oculte. Kamut le responde que lo que dijo tiene sentido. Pero le pregunta a Reinele qué es lo que le parece a ella. Nuestra protagonista, confundida, hace un ruido de cuervo. Kamut le pregunta si quiere mostrar a todos su forma humana. La tranquiliza diciéndole que ya no hay nadie que la amenace de ahora en adelante. Es por eso que no hay razón para que mantenga su forma de pájaro. Reinele, mientras se transforma en humana, piensa que Kamut tiene razón, puesto que desde que Kamut ganó el boscurt, ya no tiene que esconderse más. Namuel, asombrado, pregunta si ella acaba de transformarse en humano, y cuestiona si no solo era un pájaro extremadamente inteligente. Galenos comenta que el cambio a su forma humana nunca deja de sorprenderlo, a lo que Nadia le da la razón. Myrdin le comenta a Su Alteza que puede ver que ha formado una rara y preciosa conexión.
y que los cuervos que comieron una fruta de Crobanlock son bastante inusuales. Camut, sorprendido, le pregunta si incluso se dio cuenta de eso, y cómo es que lo supo. Myrdin, entre risas, le cuenta que cuando era joven, mientras estudiaba acerca de las frutas de Crobanlock, tuvo un encuentro predestinado y también formó una conexión maravillosa. Esa persona también era un cuervo que podía convertirse en humano. Reinele se acerca y le pregunta si ese cuervo sigue vivo. Se disculpa por interrumpir, pero expresa que es algo que realmente quiere saber. Myrdin le contesta que está bien, y le comenta que no necesita ser formal como los humanos, ya que es un cuervo. Nuestra protagonista se siente conflictuada, porque sus padres le enseñaron a ser respetuosa con sus mayores. Le comenta que se siente más cómoda de esa manera, y explica que incluso entre los cuervos hay un concepto de respeto hacia los mayores. De todas maneras, le vuelve a preguntar si sigue vivo ese cuervo, puesto que ellos se conocieron cuando Myrdin era joven. Mientras siente miedo, le pregunta si, a esa altura, puede ser que haya muerto. En el fondo, sabe que la esperanza de vida de un cuervo es entre los 10 y 15 años. Solo pocos han llegado a vivir más de 20 años. Aún así, comparado con la vida de los humanos, sigue siendo muy poco. Camut se levantó para acercarse a la preocupada Reinele. Galenos lo ayuda a cubrirse para que no se resfríe. El príncipe se acerca al lado de Reinele, y nuestra protagonista le recuerda que le dijo que no se moviera. Camut le contesta que, aún así, esa es una pregunta de la que también tiene que escuchar la respuesta. Myrdin le cuestiona si puede hacerle una pregunta antes de darle una respuesta. Le pregunta si la señorita tiene la misma esperanza de vida que un cuervo, y si termina yéndose de esa vida antes que todos los presentes, ¿qué planea hacer? Es una pregunta que hizo pensar a Reinele. Mientras sujeta la mano de Camut, le contesta que si ese es el caso, y puesto que cada momento es precioso, ese momento de ahora, simplemente no lo dejaría ir. También quiere dar su mayor esfuerzo para pasar tiempo de calidad con los que la rodean. Mientras mira a Camut, comenta que solo así, no se arrepentirá de nada. A Camut le llegan sus palabras y la llama por su nombre. Nuestra protagonista le comenta que además, por supuesto, buscará la manera de vivir más tiempo. Porque está segura de que hay una manera de hacerlo en un mundo donde hay magia, y cree que podrá encontrar una solución, le pregunta a Camut si no cree que es cierto. El príncipe le responde que sí, y le asegura que hará lo que sea necesario para encontrar una manera, incluso si se necesita movilizar a toda la gente del imperio. Myrdin, entre risas, les dice que son un par de optimistas, pero no es necesario que lleguen a hacer eso. En cuanto a la respuesta a su pregunta, ella todavía está viva. Antes de que Myrdin partiera, la cuerva, llamada Empel, se disculpó porque ese día tampoco se sentía bien, y por eso no creía que pudiera acompañarla. Expresó que era una lástima porque estaba deseando conocer al cuervo que mencionó. Myrdin la tranquilizó diciéndole que está bien, y que tendrán más oportunidades. Le dijo que se iría y le pidió que se quedara y descansara mucho. Empel se transformó en cuervo y le dijo que se acuerde de traer helado de regreso. Myrdin les comenta que probablemente esté durmiendo en su casa en ese momento. Camut le pregunta qué significa entonces. Myrdin le explica que aunque queda investigación por hacer, su suposición es que después de que un cuervo se coma una Crobanlock, su esperanza de vida es similar a la de los humanos. Por lo tanto, le comenta que no tiene que preocuparse por la esperanza de vida de la señorita Cuervo. Reinele se siente tan aliviada que su cuerpo colapsó. Myrdin les comenta que entiende perfectamente cómo se sienten, puesto que hubo un tiempo que también tuvo esa sensación de ansiedad en el pasado. Le cuenta que Empel, ese cuervo, es una querida amiga que ha estado a su lado durante mucho tiempo. Y como no quería despedirse de ella tan pronto, puso todo su esfuerzo en investigar los Crobanlocks y los cuervos. Y es por eso que tenía un interés personal en el cuervo de su Alteza. Puesto que es muy raro encontrar un cuervo que haya comido una Crobanlock, y por eso su investigación se enfrentó a numerosas limitaciones. Por lo tanto, le gustaría pedir, si es posible, la colaboración de la señorita Cuervo para que la ayude de vez en cuando. Les pregunta si eso estaría bien. Reinele le responde que, por supuesto, comenta que ella también tiene muchas preguntas sobre sí misma. Le promete que le ayudará en todo lo que pueda. Camut le pide que espere, y le dice que le gustaría poner una condición para su cooperación. Saca el collar que protegía a Reinele. Namuel se sorprende por volverlo a ver,
Gale nos comenta que eso es lo que Reinele siempre llevaba antes de que fuera secuestrada. El príncipe le pide a Myrdin que, por favor, arregle ese collar, y que le ponga los hechizos más sofisticados para proteger a Reinele. Nuestra protagonista se sorprende, y piensa que a Camut aún le preocupa lo que pasó en ese entonces. Myrdin le comenta que puede ver que el marqués Namuel ya le ha puesto un hechizo, y que no será difícil añadir magia a un zafiro de ese tamaño. Le pregunta si no le parece mejor poner algo más allá de la magia. Namuel le pregunta a Myrdin qué es lo que está sugiriendo. Myrdin les comenta que existe la opción de permitir a Reinele usar ese collar como medio para hacer un contrato con un espíritu elemental. Nuestra protagonista internamente se pregunta a qué se refiere con contrato elemental. Myrdin explica que como un cuervo es una criatura que vuela en el cielo, la mejor opción sería el espíritu del viento. Namuel le pregunta a Myrdin si no se necesita maná, y tener afinidad elemental para los contratos elementales. Comenta que, por supuesto, ya que la señorita Reinele se comió la Crobanlock, debe ser posible para ella. Pero, aún así, no hay precedentes de que alguien no humano haya firmado un contrato espiritual antes, por lo que podría ser peligroso. Le preguntó si no deberían proceder con cautela. Myrdin le contesta que ese es un buen argumento, pero le pide que no se preocupe por esa parte. Y le pregunta si acaso no son los animales seres vivientes que siempre han estado en la naturaleza. Y que ellos, a diferencia de los humanos, no necesitan modificar su entorno para sobrevivir. Por ese motivo, su afinidad espiritual debe ser bastante alta. Además, ya que la cuervita es capaz de transformarse en humana, significa que no le falta maná en absoluto. Y con respecto a las Crobanlock, hay un secreto que aún no ha sido revelado. Procede a contarles que, como todos saben, una Crobanlock es conocida como una misteriosa fruta, que tiene la cualidad de despertar varias habilidades en aquellos que la comen. Pero, en realidad, aún no ha habido nadie que haya visto a una Crobanlock unida a un árbol o a una planta. Es más, a menudo se han encontrado en lugares aleatorios, independientemente del ambiente y el clima. Concluye diciendo que, por lo tanto, no puede considerarse una fruta. Todos se quedan pensativos ante ese descubrimiento. El príncipe le pregunta si una Crobanlock no es una fruta, entonces, ¿qué es? Myrdin les explica que es bien sabido que el origen de la familia imperial proviene del lobo sagrado. Sin embargo, hay un hecho que no es conocido entre los teólogos. Y es el hecho de que el animal más cercano al lobo era un pájaro negro, y ese pájaro negro era una deidad, que esparció trozos de su propia cáscara de huevo por toda la tierra para sus descendientes, los cuervos. En otras palabras, las Crobanlock originalmente fueron hechas para los cuervos. Eso significa que permite a los cuervos dar rienda suelta a su potencial, que debería ser incluso más grande que el de un humano. Más tarde, en las afueras del palacio, Myrdin se predispone a realizar el contrato elemental de Reinele. Le comenta que normalmente hacer un pacto con un elemental es un proceso elaborado, pero ya que la señorita Cuervo se saltó algunos pasos, todo lo que necesitan hacer es crear un ambiente similar a la naturaleza para ella. Le explica que el proceso requiere una inmensa concentración, y les pide a los demás que por favor se aseguren de no hacer nada que pueda interrumpir. Galenos le dice que está de acuerdo, le pide que se lo deje a él, Nadia con determinación le dice que ella también ayudará. Myrdin les contesta que eso es estupendo, y mientras se queja de su espalda, le pide a Namuel si puede limpiar el maná que los rodea. Namuel, preocupado, le pregunta si estará bien hacer eso, temiendo que el maná termine mezclándose. Myrdin le contesta que no será un problema mientras no sea maná a gran escala. Y ya que ella debe guiar a Reinele, le dejará esa tarea a él, a lo que Namuel acepta y procede a limpiar el área. Camut se acerca a nuestra protagonista y le pregunta si cree que ella estará bien, porque luce bastante nerviosa. Reinele, claramente ansiosa, le contesta que está bien y que solo está un poco emocionada. Sintiéndose feliz, internamente piensa que un contrato espiritual es el sueño de todo amante de la fantasía. Aparte de eso, por fin va a recibir su propio poder. Aunque por supuesto, no puede convertirse en un nivel superior de la noche a la mañana, sabe que como mucho se volverá lo suficientemente fuerte para no necesitar protección y eso está bien para ella. Myrdin comienza a guiarla, le explica que, a partir de ese momento, podrá echar un breve vistazo al mundo espiritual. Puede estar algo confundida al comienzo, pero debe concentrarse y encontrar un espíritu elemental con el que pueda hacer un pacto. En ese instante, nuestra protagonista aparece en un mundo mágico muy diferente a lo que conoce.
Asombrada, reflexiona que no sabía que había tantos espíritus elementales a su alrededor. Y se pregunta cuál de todos ellos se convertirá en su elemental. Ve un espíritu que se detiene justo enfrente de ella, que llama su atención. No sabe muy bien qué es. Myrdin le explica que si encuentra un espíritu elemental con el que tenga buena sincronía, tiene que darle un nombre y decirlo. Le pide que solo diga el primer nombre que le venga a la mente. Reinele, con el espíritu en su mano, le dice que su nombre es Muir. Y le pregunta a un tembloroso espíritu si quiere ser su espíritu elemental. El espíritu hace un ruido y se eleva, aceptando convertirse en su elemental. De vuelta en la realidad, Myrdin queda asombrada y comenta que eso no es lo que había esperado. Reinele se sorprende y expresa que su ropa ha cambiado de nuevo. Y cuenta que la última vez pasaron muchas cosas, que no tuvo tiempo para darse cuenta, pero cada vez que cambia de forma de pensar o adquiere un nuevo poder, su ropa cambia como resultado. Internamente, siente que es como estar en un personaje de un juego. Le pregunta a Muir qué es lo que opina. El espíritu la mira, se disculpa porque no lo sabe. Nuestra protagonista le dice que está bien y que no se disculpe. En el fondo, explota de emoción porque es muy adorable. Le asegura que los resolverán con Myrdin, le pregunta a Myrdin si no es así. Myrdin le responde que, por supuesto, y que a partir de ahora los visitará a menudo para ayudar al espíritu y a la señorita Cuervo. Kamut, mientras se acerca a Reinele, le comenta a Myrdin que su visita muy seguida puede ser problemática, ya que si lo hace, su tiempo para estar a solas con Reinele se hará más corto. Con una sonrisa brillante, le pregunta a Reinele si no lo cree así. Nuestra protagonista se sonroja y le pregunta a su espíritu, si no cree también, que hacer esa cara es hacer trampa por ser muy perfecta. El príncipe le pregunta si no piensa que ya es hora de que se acostumbre y deje de ser tan tímida. Reinele piensa que es cierto, y que a partir de ahora tendrá que acostumbrarse. Ya que, al menos de momento, los dos serán capaces de pasar pacíficamente mucho tiempo juntos, puesto que se deshicieron de lo que los amenazaba. Tiempo después, Myrdin le explica al príncipe Kamut que el cuerpo del príncipe Llywelyn ha sido extremadamente debilitado por la magia oscura. Y que la causa puede ser porque ha pasado mucho tiempo con Bufelos, y porque ha estado expuesto al poder de la energía demoníaca por bastante tiempo. Y que después de que Bufelos se fue, la magia oscura que se acumuló en Llywelyn comenzó a apoderarse de su cuerpo, y como resultado, perdió las características doradas que lo hacían parte de la familia real. Le comenta que si lo dejan así, puede sucumbir pronto, le pregunta entonces qué planea hacer con él. Por el hecho de que su majestad el emperador ha dado al ganador del Boscurte el derecho de castigar al tramposo. En el fondo, Kamut siente que si fuera por él, se desharía de Llywelyn de inmediato, pero todavía tiene muchas cosas que sacar de ese tipo. Se pregunta qué es lo que debería hacer. Kamut llama a su hermano, Llywelyn. Le pregunta a Myrdin si hay alguna forma de salvarlo. Llywelyn, enojado, le pregunta si acaso está tratando de ser piadoso después de todo, y si cree que estará tan agradecido que decidirá pasar página. Le grita que no lo hará ni en sus sueños, y le aclara que no tiene ningún arrepentimiento de las decisiones que ha tomado. Y si hay algo de lo que se arrepiente es de haber fallado en eliminarlo. Así que le pide que siga adelante y lo libere, le asegura que hará todo lo necesario para poder acabar con él de la forma más dolorosa posible. Kamut lo ignora, le pregunta a Myrdin si la razón por la que le preguntó qué planeaba hacer con él, es porque hay una manera de salvarlo. Llywelyn, indignado, le cuestiona si acaso lo está ignorando. Kamut le comenta a Myrdin que si no hubiera alguna manera, entonces no le hubiera preguntado eso, y ni le habría dicho que iba a morir. Llywelyn sigue preguntando si le está escuchando y le vuelve a repetir que acabará con él. Myrdin le comenta que es como esperaba, Su Alteza es muy agudo. Le explica que el tercer príncipe ha estado expuesto demasiado tiempo a la magia demoníaca, así que no será tan fácil quitarla, como lo fue deshacerse de la maldición que estaba sobre el príncipe Kamut. Sin embargo, le comenta que si usan eso, que es un collar mágico, podrán prolongar la vida del príncipe Llywelyn. Kamut le pregunta qué es eso. Myrdin le explica que es un objeto mágico que contiene poder celestial. Y puede usarlo como medio para hacer que el príncipe Llywelyn le obedezca y jure lealtad. Cuando eso ocurra, la sangre sagrada del lobo y el poder celestial del artículo resonarán, lo que suprimirá el poder demoníaco dentro de Llywelyn. Llywelyn, irritado, le grita que no le hagan reír, y asegura que de ninguna manera va a ponerse algo así.
que antes preferiría morderse la lengua y perder la vida que obedecer a un tonto como Kamut. El príncipe lo sigue ignorando, y le pregunta a Myrdin qué pasará si Llywelyn se niega a obedecer sus órdenes. Myrdin le explica que es una herramienta mágica que trabaja en contra de la voluntad de la persona, así que no hay problema. Kamut le comenta que eso es maravilloso, porque entonces podrán reunir información sobre Búfalos de él. Y ya que es un despertado, está seguro de que podrá hacer uso de su poder de alguna manera. Además, más que eso, a juzgar por lo mucho que Llywelyn desprecia esa idea, siente que es mejor dejarlo vivir y humillarlo más de lo que podría imaginar. Expresa que no cree que pueda dejarlo ir tan fácilmente, puesto que él tiene una deuda bastante grande que saldar con él. Llywelyn le suplica que, por favor, simplemente acabe con él. Más tarde, nuestra protagonista se muere de risa. Le pregunta a Kamut si es por eso que ese chico terminó así, y expresa que es muy gracioso. Kamut le responde que sí, y que decidió mantenerlo con vida por ahora, pero no puede solo ignorar su intento de asesinato al emperador, así que le quitó todo el estatus que tenía, y lo colocó en el rango más bajo del palacio imperial. Reinele, entre risas, le comenta que se lo merece, y lo irónico que es que él siempre lo ignoraba y ahora tiene que obedecer todas sus órdenes. Llywelyn le murmura que solo espere y verá. Nuestra protagonista, burlándose, le pide que no murmure y que hable más alto. Le pregunta si eso es lo que dice un perdedor, se burla porque ni siquiera pudo ganar haciendo trampa. Llywelyn, molesto, aguanta las burlas. Reinele le comenta que debería haber sido un buen chico, en vez de ser tan travieso, y que ni siquiera puede hacer nada sin la ayuda de Búfalos. Llywelyn pierde los estribos y le pide que se calle, cuestiona cómo un pájaro de la muerte se atreve a reírse de él. Mientras limpia con mucha habilidad, les dice que va a hacer todo lo que esté en su poder para destruirlos a los dos. Después de dejar la habitación reluciente, les pide que solo esperen y se preparen. Reinele le responde que claro y le desea buena suerte con eso. Llywelyn grita que es demasiado frustrante. Más tarde, llega Nadia y comenta que escuchó del mayordomo jefe que parece que el príncipe Llywelyn va a... Antes de que termine, nuestra protagonista la corrige, le dice que ya no es un príncipe, por lo tanto, no debe llamarlo así, y le pide que tampoco se dirija a él como Su Alteza. Nadia pregunta qué significa eso, a lo que Kamut le responde que ahora ella es alguien con un rango mayor que él. Con una sonrisa brillante, le pide a Nadia si por favor le puede enseñar a trabajar a su querido hermanito. Llywelyn trata de detenerlo, y le pide que espere. Nadia les cuenta que nunca le ha enseñado a nadie, así que no tiene mucha confianza. Pero con una sonrisa siniestra, expresa que no tiene otra opción que hacerlo, ya que el próximo emperador se lo está pidiendo. Promete que hará lo mejor que pueda para convertirlo en un asistente competente. Luego se lo lleva a un almacén, le pide que ahora limpie todo el almacén sin dejar una mota de polvo, y luego deberá organizarlo todo. Le advierte que si encuentra una sola partícula de polvo, hará que empiece de nuevo. Llywelyn, sintiéndose abatido, se deja caer al suelo. Internamente, se pregunta si será capaz de sobrevivir, y grita debido a la frustración. Nuestra protagonista le comenta a Kamut que cree haber escuchado a alguien gritar, a lo que él le responde que debe estar oyendo cosas. Kamut siente que el té huele especialmente magnífico ese día. Aunque internamente reflexiona que su ansiedad no ha desaparecido completamente, pero por suerte Llywelyn no mostró ningún interés en Reinele, y al menos ella está a salvo por el momento. Además de eso, tiene un elemental de viento que la protege. Se pregunta si podrá finalmente relajarse. Y supone que puede pasar al siguiente paso con calma. Le comenta a Reinele que ahora puede andar por allí con su forma humana. Pero todavía hay muchos aristócratas que no saben de su existencia. Por lo tanto, le propone que para que se sienta cómoda viviendo en el Palacio Imperial, le gustaría presentarla a todos de manera oficial muy pronto. Le advierte que puede que haya gente que hable de ella y que intente buscarle fallas, ya que no es una noble. Le aclara que, por supuesto, no se atreverían a tomar su vida, pero es obvio que la molestarán. Nuestra protagonista le contesta que tiene sentido, por el hecho de que ella es un cuervo, y sabe que la verán como un símbolo de mala suerte asociado con la muerte. Por lo que sabe que habrá mucha gente que la rechazará. Kamut entre dudas le dice que eso es cierto, y por eso estaba pensando que si recibe las bendiciones de la persona más poderosa del imperio, entonces ellos no deberían poder hacerle nada. Es por eso que, lo que intenta decir,
es si estaría bien que la presentara oficialmente a su majestad, o sea a su padre. Nuestra protagonista se pregunta si la presentará a su padre, y cree que es una presentación con motivos matrimoniales, como se acostumbra en Corea. Se siente abrumada, porque nunca ha tenido un novio en su vida y ahora de repente la van a presentar con propósitos matrimoniales. Se pregunta si no va demasiado rápido su relación con Kamut. No solo eso, su padre no es otro que el emperador del imperio, el cual parece una persona de sangre fría que no dudaría en hacer que sus hijos lucharan entre sí hasta la muerte por el trono. Se cuestiona qué pasará si es rechazada y no recibe su bendición. Se lo imagina como en una típica novela coreana, haciendo lo imposible para alejarla de su hijo. Temblando de miedo, le pregunta a Kamut si ella estará bien, y qué pasará si no le agrada al emperador. Kamut le pide que no esté tan nerviosa, le asegura que no hay forma de que su padre se oponga. Con una aura siniestra, le comenta que incluso si se opone, se encargará de convencerlo a cualquier costo. Reinele, ahora más preocupada, le dice que espera que sea capaz de convencerlo amable y pacíficamente. Más tarde, ambos llegan a la habitación del emperador, y los guardias le informan al emperador que Su Alteza, el príncipe heredero, ha llegado a visitarlo. El emperador les pide que lo dejen pasar. Reinele escanea la habitación de su majestad. Por alguna razón, siente que esa habitación está llena de dignidad, poder y autoridad. Se pregunta si será capaz de hacerlo bien, sin asustarse. El actual emperador, tranquilo, comenta que ha llegado el próximo emperador. Tanto Reinele como Kamut se estremecen al verlo. Kamut le comenta a su padre que se ve muy pálido y le pregunta si su salud ha empeorado. El emperador le pide que no se preocupe demasiado, porque es algo natural. Pero, lo más importante es que le gustaría saber la razón por la que trajo a su amado cuervo. Kamut le comenta que cree que es mejor que ella se presente. Nuestra protagonista se transforma en humana y saluda formalmente a su majestad, presentándose como Reinele. Balbucea que es un gusto conocerlo, aunque la primera vez que lo vio fue en su forma de cuervo en el Bozkurt, pero de todos modos es un placer conocerlo. En el fondo, piensa que está tan nerviosa que está balbuceando sobre cualquier cosa que se le ocurre y siente que está arruinada. El emperador le comenta que escuchó que el protocolo imperial es bastante incómodo para ella, así que le pide que no esté nerviosa y lo tome con calma. Le aclara que no la regañará, ni se molestará solo porque se equivoque. Reinele le pregunta si de verdad. El emperador le contesta que, por supuesto, pero le comenta que será una ventaja para ella aprender la etiqueta imperial. Porque se imagina que la razón por la que su hijo, el príncipe heredero, le presenta a una dama al emperador, es porque significa que estará en ese lugar por bastante tiempo. Tanto Kamut como Reinele se sienten avergonzados, porque su padre sabe que la está presentando como a una pareja. El emperador les cuenta que le pareció raro que se declarara el Bozkurt solo por un cuervo, pero puede ver que es porque había una razón espléndida detrás de eso. Kamut, nervioso, le comenta que está seguro de que ya se había dado cuenta antes. Su padre le dice que se alegra, y se siente aliviado que se la haya presentado de manera oficial. Porque entonces ahora podrá dejarle todo y retirarse en paz. Reinele, asombrada, le pregunta si se va. El emperador le contesta que se refiere a un viaje para reunirse con su esposa. Y le cuenta que es natural para los lobos buscar a su verdadero compañero de vida. Nuestra protagonista, al comprender sus palabras, se desanima. El emperador le pide que no ponga esa cara triste, porque por fin ha elegido a un sucesor digno de confianza para ocupar su lugar, que incluso le ha presentado a una joven señorita. Como no tiene nada de qué preocuparse ahora, le pregunta por qué debería tener miedo a irse. Con expresión seria, le dice a Kamut que parece estar preocupado por la mirada de los nobles, y por eso, quería que él apruebe oficialmente a la dama. Le reprocha qué clase de lobo deja que su entorno le afecte cuando elige a su compañera. Le dice que él ya es un lobo respetable, y es inútil obtener la bendición de alguien que pronto dejará ese mundo. Así que, si cree que vale la pena protegerla, entonces debe hacerlo con su vida. Kamut lo escucha sorprendido, y le comenta que tiene razón, y cree que tuvo una idea estúpida. El emperador le habla a Reinele, nuestra protagonista se exalta, y se pregunta si la regañarán también. El emperador toma sus manos suavemente, y le dice que es normal en su familia mostrarse débil con sus compañeros de vida. Así que le pide que, por favor, mantenga a su hijo bajo control y haga que se esfuerce para avanzar.
le aclara que eso más bien hará feliz a Kamut. Reinele pensó que su majestad, el emperador, era una persona difícil, pero no tenía idea de que él también tendría ese tipo de personalidad. Con una sonrisa le contesta que sí, y promete hacer todo lo que pueda por Kamut. El emperador, con una sonrisa, le contesta que eso es todo lo que necesitaba escuchar. Les comenta que entonces dejará de hablar y les dará sus bendiciones a ellos dos, para su futuro juntos. Y les desea felicidad a los dos. Afuera del palacio, a nuestra protagonista se le escapa un suspiro y pregunta qué debería hacer. Poniéndose avergonzada, comenta que ahora se hizo oficial que es la compañera de Kamut. El príncipe desanimado se disculpa, y le pregunta si hizo las cosas más complicadas para ella. Reinele rápidamente le responde que no, aclara que no está diciendo que no le guste y le pide que no la malinterprete. Le comenta que solo está un poco confundida. Internamente, piensa que no le guste estar en una relación con Kamut, al contrario, debería estar extasiada. Pero de vez en cuando, un pensamiento aparece en su cabeza. Y se pregunta, si estará realmente bien para ella, que le guste Kamut. Porque sabe que ese mundo es un mundo vivo y en movimiento, pero también es un mundo de un juego que recuerda haber jugado. Piensa que sería genial que las cosas continuaran así, y pudiera vivir feliz para siempre junto a Kamut. Pero se pregunta, ¿qué pasará cuando la protagonista femenina aparezca? Y además, ¿qué pasará si la protagonista quiere escoger la ruta de Kamut? Reflexiona que no es que no confíe en Kamut. Es solo que no sabe si Kamut puede desafiar las reglas del juego. No puede evitar sentirse nerviosa al pensar en ello. Más que nada, no sabe lo que le pasará a ella, si eso ocurre. Cree que lo más probable sea que ella solo forme parte del fondo de la primera parte del juego, o puede que tal vez ni exista en la historia, y es un mero error del sistema. Supone que en el peor de los casos, tan pronto aparezca la protagonista femenina, ella podría desaparecer de ese mundo. Aunque justo eso no es lo que le asusta. Porque es como ya se lo dijo a Kamut antes, se esforzará al máximo para pasar tiempo de calidad con los que la rodean, sin importar el tiempo que le quede. Lo que en verdad teme, es que si algo saliera mal, Kamut sea lastimado. Kamut, al verla batallando con sus pensamientos, con preocupación la llama. Reinele le dice que ella realmente atesora a Kamut, hasta el punto en que no lo cambiaría por nada. Internamente, piensa que hasta que las cosas se aclaren sobre la protagonista femenina, tendrá que esconder sus sentimientos. Es por eso que le comenta que no sabe si es un sentimiento romántico, o un sentimiento de familia. Con mucho pesar, le dice que no está segura sobre lo que realmente siente. Y en el fondo, está convencida de que eso es lo mejor que puede hacer por el momento. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.